A partir de mañana, cuando el país votó en forma mayoritaria, aunque con un estrechísimo margen, a favor de rechazar los acuerdos negociados por el gobierno de Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia y el grupo guerrillero Las FARC. Bueno, para ayudarnos a encontrar esas respuestas, seguimos analizando el resultado, los mensajes que nos están llegando, que hemos escuchado tanto del presidente, del líder de Las FARC, Timochenko, de los diferentes voceros de ambas campañas a favor del sí y del no. Bueno, pues les voy a presentar a un nuevo invitado. Él es Alejo Vargas, es analista político, profesor de la Universidad Nacional, y nos acompaña también Ervin Hoyos, como les había dicho. Él es el presidente de la Federación de las Víctimas de las FARC, además de ser el director del programa de radio Las Voces del Secuestro. Ervin, si me lo permites, voy a preguntarle a Alejo pues sus primeras impresiones. ¿Qué mensaje reciben desde el sí frente a este resultado mayoritario, pero mínimo? Hay una división marcadísima del país a favor y en contra de estos acuerdos. Bienvenido, gracias. Gracias, Ángela. Yo creo que el resultado que nos dan hoy los colombianos es el de una sociedad muy partida, muy fragmentada. Creo que igual, si hubiera sido lo contrario, que él se hubiera ganado por esa diferencia, estaría en dificultades, porque hubiera sido también un resultado sin mucha legitimidad. Entonces, lo que plantea esta expresión de los colombianos es que evidentemente un sector de la opinión, por las razones que sea, y podemos especular, sin duda, el odio de las FARC de mucha gente, la incredibilidad que hay en relación con las FARC, pero también digamos, odio contra el presidente en algún sector de la opinión política, y personalizaban una cosa con otra, etcétera. Toda una serie de razones, y claro, razones de cuestionamiento válidos también a los acuerdos. Todo eso se suma para plantear esa expresión. Ahora, yo creo que lo que tiene de positivo, más allá de que sin duda es un golpe para los amigos del sí, y yo por supuesto era de los partidarios del sí, no hay duda, es que obliga al país a hablar. Yo creo que el gran problema que hemos tenido durante los últimos años es que hay dos Colombias que no han estado hablando. La Colombia que representa el presidente Santos y los partidos que lo apoyan, y la Colombia que representa el presidente Uribe y su partido y otros sectores. Evidentemente, esas dos Colombias tienen que hablar para llegar a un acuerdo aceptable y sostenible con la guerrilla de las FARC, y seguramente si se da con el ELN en los próximos meses, como se dice. Entonces, lo positivo que yo veo es eso, ese mensaje, porque yo creo que hoy en día el gobierno ya no puede ir solo a hablar con las FARC de nuevo, porque las FARC se iría a preguntar, supongo yo, bueno, ¿y quién representa la otra opinión de Colombia? ¿Dónde está el vocero de esa otra opinión? Por eso yo creería que quizás lo que habría era que recomponer ese equipo con unos voceros del no, que se sienten con las FARC y que en concreto miren qué es lo que ese acuerdo hay que modificar, hay que revisar. Porque voceros como Pacho Santos decían hace un rato en medios, decía alrededor del 70-80% del acuerdo está bien, es aceptable. Bueno, entonces precisemos, Marta Lucía Ramírez colocaba unos puntos muy precisos, 4 puntos, etcétera, los que sean, pero que se precisen y que entonces se sienten con la FARC y digan, mire, estos son los puntos, esta es la realidad política del país, hay que encontrar nuevas fórmulas, porque si no, no hay viabilidad. Claro, lo primero que hay que hacer es determinar en qué están de acuerdo, ¿no? Y creo que en lo que están de acuerdo son muchos más puntos que los que pues presentan un grado de desacuerdo. Pero los puntos pues más críticos son la participación en política, el sometimiento a la justicia, a este tribunal, ¿no? Y digamos los andamios de este sistema transicional de paz. Sí, y yo creo que además el tema narcotráfico, que ahí también hay sectores tanto con el hecho de si realmente va a haber una
clara desvinculación y si hay o no recursos que estén, digamos, escondidos o no, que provengan de esas fuentes. Yo creo que en eso quizás, y un punto sin duda, de eso Erwin sabe más, pero que es, creo, también muy importante, es el tema de víctimas, porque también un sector de víctimas, yo no me atrevería a decir cuál es mayoritario o no, y para el caso no es relevante. Hay un sector de víctimas que estaba de acuerdo, claro, pero también hay un sector de víctimas que tenía críticas muy fuertes en relación con el acuerdo. Entonces, eso también creo que es un tema que tiene que considerarse allí en eso. Las víctimas que no estábamos de acuerdo fueron las que Alejandro Vargas dejó por fuera. Él fue el organizador, él fue el que creó los foros, él fue el que organizó los foros regionales en Villavicencio, en Barrancabermeja, en Barranquilla y luego en Cali. Él fue el que organizó que Marcha Patriótica, Partido Comunista, la UP, solo fueran ellos, que nosotros nos quedáramos por fuera. Tuvimos que pelear mucho con ustedes para que nos dieran ese espacio. Ustedes me mandaron después a las Naciones Unidas, de nuevo a la Universidad Nacional con Monseñor Castro, y nos dieron tantas vueltas que tuvimos que ir a tomarnos el foro de Cali con camisetas blancas para poder ganarnos ese espacio. Yo no sé qué pretendían con eso. Fue la jugada más sucia que ustedes hicieron, y me alegra poder tenerlo hoy en esta transmisión, Alejo, para decírselo en su propia cara, que fue la jugada más sucia que hicieron ustedes con las víctimas. ¿Por qué querían taparle las víctimas a las FARC cuando son unos criminales? Cuando son con las FARC, víctimas de las FARC, era que tenían que sentarse primero, y ustedes las buscaron ocultar, mandados por el gobierno, no sé, estrategia de las FARC, no sé. Quisiera que nos revelara eso, cómo fue ese manejo. Y hoy, en aras de este proceso de reconciliación, explíqueme eso, y yo le doy la mano y le doy un abrazo, porque tenemos que trabajar por todas esas víctimas que ustedes dejaron por fuera, que fue el peor error que pudieron hacer. Por eso a nosotros nos parcializaron y nos mandaron a una esquina de esta negociación, y nos la pasamos exigiendo. ¿Por qué? Porque nos cerraron todas las posibilidades. Ese es el sector de las víctimas que no aceptó estos acuerdos. Ese es el sector de las víctimas que no aceptó prebendas, que no aceptó cargos en el gobierno, que no aceptó participar en ningún tipo de proyecto financiado. ¿Por qué? Porque no buscamos plata, porque buscamos que haya una justicia, que nos entreguen los secuestrados, que nos entreguen los que faltan. Eso es lo único que queremos. Nosotros no queremos, nadie está buscando cargos en el Congreso. Vamos a darle la oportunidad a Alejo para que te conteste. Sí, mire, yo creo que tanto la organización de los foros como la selección de las víctimas fue algo que la mesa nos pidió del Centro de Pensamiento de la Universidad Fueron las FARC Nacional, entonces, a la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y a la Conferencia Episcopal. Y en conjunto las tres instituciones lo hicimos con un mandato, que fueron 10 puntos donde nos dijeron tienen que estar víctimas de todos los victimarios y de todos los hechos victimizantes. Y eso fue lo que tratamos de cumplir. Pero desequilibradamente, Alejo, desequilibradamente, porque la proporción de víctimas que ustedes llevaron eran víctimas que no eran víctimas al final, eran militantes de los distintos partidos políticos de izquierda y no víctimas directas. Sí, que son militantes del conflicto, pero no son la víctima, el que está reclamando un secuestrado, el que está reclamando un desaparecido. En Villavicencio, usted se acuerda, nos sacaron, literalmente nos sacaron de allá. En Barrancabermeja fue igual, en Barranquilla nos dieron 9 cupos. ¿Qué es eso? Cuando vamos a ir a Cali, que pedíamos, eran 420 personas las que iban a participar. ¿Cuántos nos aceptaron? 6 personas. Una vergüenza. Alejo, ¿por qué no le respondes? Porque el ex vicepresidente Pacho Santos, Francisco Santos, está ahí esperando ofrecernos unas declaraciones, pero me gustaría, en aras del balance, que por favor le respondieras a esta última parte. No, yo creo que nosotros llevamos víctimas de las FARC, claramente, sin duda. Pero nos tocó pelear mucho para que nos las aceptaran. El general Mendieta, Alan Jara, Consuelo Turbay, los familiares de los diputados del Valle, etcétera. Yo creo que se trató de que fueran víctimas de hechos relevantes de las FARC, así como obviamente de otros actores de violencia, incluso víctimas del M-19 y de otros hechos de violencia.